Inmigración para Latinos, un programa para nuestra comunidad. Aquí conocerás toda la verdad. Un nuevo programa de Inmigración para Latinos, el programa para la comunidad hispana, latina y inmigrante que quiere aprender sobre temas, que quiere conocer la verdad. Este episodio está lleno de mucha información bien interesante, así que quédense hasta el final para que escuchen toda la información que tenemos preparada para ustedes. No sin antes decir que este programa viene auspiciado por Loala US y KQ 95.7. Gracias a todos ustedes por el patrocinio, por ver nuestro programa, por darle like, por suscribirse. Hemos llegado a alcanzar bastantes suscriptores en el corto tiempo que llevamos transmitiendo este programa. Sale todos los martes a las 7 de la noche y de ahí en adelante usted lo puede ver en YouTube y streaming en Spotify. Así que tenemos el podcast y tenemos el video. Y hoy tenemos un tema. ¿Cuál es el tema de hoy? Pero vamos a darle la bienvenida al primer programa del año. Primer programa del año 2026. Bienvenidos. Esperamos que hayan pasado una muy bonita Navidad y que este año le traiga muchas cosas buenas, salud y mucha prosperidad. Esperamos. Bueno, ¿Cómo el tema estás? de hoy. Muy bien, Dios mío, ¿cómo pasamos esos días? Sí, buenísimo. Gracias a Dios. Gracias el año nos recibió con salud, con muchas cosas buenas, ánimo con muchas y muchos cosas buenas. planes. Y esperamos que de ahora en adelante así sea para ustedes y para eso estamos aquí, para ayudarlos a que los años venideros sean positivos y para bien. Y el tema de hoy es antes de viajar a Estados Unidos, lo que nadie te explica. Porque hay muchas cosas que la gente no te explica, lo que nadie sabe. De eso vamos a hablar hoy. Así es. El tema tiene que ver con visas de no inmigrar a los Estados Unidos para personas extranjeras que quieren venir a los Estados Unidos a visitar. Si usted es una persona extranjera que no nació en los Estados Unidos, no tiene residencia y usted quiere venir a visitar los Estados Unidos, las leyes establecen que la persona tiene que pasar por una embajada americana fuera de los Estados Unidos a recoger una visa. Y esa visa tiene que tener un propósito específico. Puede ser para visitar como turismo, puede ser una visa de estudio, puede ser una visa de estudio de intercambio internacional, puede ser para trabajo, según sea el caso. Y vamos a hablar de cada una de ellas un poquito más adelante. Claro, porque la idea del programa de hoy también era traerle una noticia positiva. Y dentro de todo eso es una noticia positiva. ¿Por qué? Porque siempre hay posibilidades de entrar a este país legalmente. Y que esa manera de entrar probablemente más adelante lo lleve a otro tipo de cosas y lo hace bajo la ley. Queríamos empezar el año con buenas noticias. Esa era la idea. Hay un sinnúmero de visas de no inmigrantes. ¿Qué significa no inmigrante? Que es una visa, esa visa tú vas a entrar a Estados Unidos, pero tú no vienes a Estados Unidos con la intención de vivir. La intención es venir por un propósito en específico, dependiendo del tipo de visa, y la intención es regresar a tu país de procedencia. Queríamos recalcar el significado de lo que es no inmigrante. Hay un sinnúmero de visas, pero obviamente el programa no nos da para hablar de todas. Vamos a hablar de las más comunes. ¿Y cuáles son las más comunes? Pues la más común. ¿Con cuál podemos empezar? Y quiero hacer una aclaración pequeña y es que esto es información general. Siempre va a tener que ver más allá caso a caso. Si la persona ya ha tenido una visa, no ha tenido visa, puede haber un cambio en la recomendación que se le haga. Pero en términos generales le podemos hablar sobre la visa de turismo, que es la más común. ¿Cuántas personas de todas las partes del mundo quieren venir a visitar los Estados Unidos? Pues la manera de hacerlo es solicitando. Hay un proceso de solicitar la visa en línea. Claro. Se llena un formulario, se pagan unos fees, unos costos y el gobierno de los Estados Unidos hace una investigación sobre la persona, verifica bien dónde trabaja, dónde estudia, dónde vive, quiénes son sus padres, si está casado, no está casado, todo tipo de cosas para entonces verificar si la persona la cualifica para la visa o no, evidentemente. Pues parte de lo que el gobierno de Estados Unidos siempre ha hecho debajo de la sombría de seguridad nacional y es asegurarse de que antes de que se apruebe una visa, la persona pues viene con buenas intenciones a los Estados Unidos y eso se revisa. Y ahora pues sabemos que esos filtros están un poquito más estrictos, pero la idea de todo esto es proteger que a los Estados Unidos no lleguen personas que vengan a hacernos daño. Realmente yo sé que muchas personas piensan de que no, están cerrando las puertas y en cierto modo lo están haciendo, pero el gobierno de los Estados Unidos, el norte de todo este proceso es asegurarse de que exista seguridad nacional, que realmente quienes entran a los Estados Unidos pues sean personas que vengan con buenas intenciones.
Así que para continuar con el tema, yo le quiero explicar de por lo menos 3 a 4 visas, son muchas. Sí, yo claro. siempre digo que hay un abecedario, Claro, porque la realidad sí. es que las visas vienen con letra. Y un abecedario porque literalmente hay una letra para cada una de las visas y hay muchas diferentes. Cada persona tiene que ver cuál es la que le interesa aplicar, solicitar para que pueda entrar a los Estados Unidos bajo esa visa y siguiendo los términos y condiciones de cada una de ellas. Pero queremos hablarle por lo menos 4 de las más comunes. De las más comunes. La de turismo, todo el mundo entiende lo que es eso. ¿Qué es turismo? Bueno, llego a los Estados Unidos, voy a ir a los parques, voy a visitar, me voy en road trips, voy a ver mi familia, a lo mejor quiero coger un seminario, me coge una semana, algún tipo de certificación, a lo mejor arregla cabellos y quiere ir a coger una certificación para mejorar su... Con una persona bien famosa que esté ofreciendo un curso y lo esté ofreciendo a personas que tengan la posibilidad de venir de hasta de otros países. Sí. Y certificarse, claro que sí. Coger cualquier certificación, a lo mejor lo que quiere es estar un tiempo con su familia. Eso es una visa de turismo. Otra visa muy común es la de estudiante. Puede venir a tratarse también algo médico. Algo de tratamiento La visa médico. de turismo te ayuda a que si tú tienes algo que te puedes venir a tratar acá temporariamente, la puedes utilizar también. Eso es muy común también para personas que no encuentran tratamiento médico adecuado en sus países. Las hemos visto que entonces a través de esa visa pueden venir, verse con un médico y hacerse los tratamientos que necesiten. Que requiere, claro. Así que eso es una visa de turismo. ¿Cuál es otra de las visas comunes que nosotros vemos mucho aquí en la oficina, que las personas vienen mucho para que los orientemos acerca de eso, de hacer un cambio, inclusive de extender? Pues una de las visas más comunes que yo veo es la de estudiante. La visa de estudiante es una visa que permite a la persona venir a estudiar en un programa de maestría o doctorado en los Estados Unidos para luego tener mejores oportunidades económicas y profesionales en su país. Es una visa de no inmigrar, es temporera mientras la persona esté estudiando. El programa tiene que ser un programa autorizado por el programa SEVIS de ICE. Esos programas están supervisados por el ICE, quiere decir que se monitorea si están estudiando o no. Por lo tanto, hay que seguirlo al pie de la letra. Los estudios tienen que ser en persona, no pueden ser en línea. Y muchas personas vienen a estudiar inglés también. Yo creo que es bastante común. Sí, esa es bastante común. Esa razón es bastante común y es aceptable. El estudiar inglés es un programa de básico, intermedio o avanzado. Pueden estar hasta 3 años estudiando idiomas acá. Así que esa es una bien común. Que eso es bueno saberlo porque entonces esa visa no expira, pero es mientras tú estés estudiando, no expira. Ella está válida, que puede durar el tiempo que duren tus estudios. Es decir, cuando tú entras, te dicen, entraste en enero 1 y no te dicen hasta cuándo tú te quedas. Simplemente lo que diga el documento que emitió la escuela, donde te dice tu programa termina a la fecha tal, esa es tu duración. Ok. ¿Y qué otra visa podemos hablar? Además de esas, ¿qué otras visas? De las tantas que hay, ¿cuáles son los ejemplos que vamos a tomar aquí? Tenemos el ejemplo de la visa H, que las visas son de patrocinio por empleadores. Claro. Las empresas grandes típicamente utilizan este mecanismo para atraer a empleados de afuera a trabajar en los Estados Unidos en ciertas áreas especificadas en ley. Es para trabajar, da seguro social, la persona puede estar aquí bajo esa visa trabajando. Lo mismo con la visa J. La visa J es de intercambio cultural. Oh, claro. Monitoreada que sí. por el programa de visa J y el patrocinador, que es una empresa americana, debe de estar registrada para patrocinar personas bajo el concepto de J y la persona venir a trabajar por un tiempo limitado también. Ok. Son de las más comunes que vemos. Creo que vamos a estar hablando de esto. Sí, de visas no inmigrantes podríamos estar hablando todo el día, porque hay muchas maneras de entrar a Estados Unidos legalmente. Es que las personas no tienen el conocimiento y no saben tampoco cómo proceder y aplicar. Y una pregunta que siempre hacen es cómo los oficiales adjudican estas visas a la hora de la persona aplicar. ¿Qué están buscando antes de aprobar? Bueno, el Departamento de Seguridad Nacional al fin y al cabo busca lo mismo que busca en cada beneficio y en cada aplicación que la persona presente a la agencia o al servicio. Están buscando buen carácter moral. En este caso de visa, están buscando que realmente tú tengas la intención de venir a hacer a este país lo que dijiste que ibas a venir a hacer y no con otra intención. Los primordiales, no intención de quedarse. Ellos están buscando también que no hayan contradicciones en las preguntas que te hacen. Por ejemplo, pasa mucho y tenemos muchos ejemplos que hay personas
que a veces pasa que no entienden el idioma porque estas entrevistas son en inglés y por eso es que están en la responsabilidad, de, aunque sean fuera de Estados Unidos y sea en su país de procedencia, tienen que llevar un intérprete porque son en inglés. Y muchas veces no entienden la pregunta o la malinterpretan. Un error bien común es que le preguntan si ha sido casado o si es casado, no entienden la pregunta, muchas veces se han divorciado y como no entendieron la pregunta, pues dicen que son casados, entran como casados, después se descubre que no lo fue. Eso es un error bien grande porque eso le puede traer muchas consecuencias. Además, si se lo descubren antes de, pues se la van a negar. También tiene que demostrar que tiene los fondos para sustentarse el tiempo que esté en Estados Unidos bajo el programa de visa que usted escoja. Tiene que también demostrar que tiene lazos con el país de procedencia. Todo esto te lleva a lo mismo. No intención de quedarte. Bueno, con eso hemos cubierto entonces los errores más comunes. Claro. Y cómo se adjudican este tipo de aplicaciones para que las personas sepan más o menos qué es lo que los oficiales adjudicadores están buscando a la hora de tomar una decisión, si aprueban o no esas visas, que también hay un poco de discreción ahí. Y claro. Se hace el ejercicio de discreción, es donde el oficial toma los factores positivos sobre los negativos y obviamente deben de haber más factores positivos, más factores genuinos, más honestidad en el proceso para que ellos puedan tomar una decisión positiva en su caso, así como se utiliza el ejercicio de discreción. Ya entramos al país, ya estamos en Estados Unidos. ¿Y qué pasa si estamos en Estados Unidos con esa visa de no inmigrante, cualquiera de las que haya escogido la persona, y quiere cambiar de estatus? Pues quiere cambiar de visa de no inmigrante. Lo puede hacer. Hay un procedimiento que está disponible dentro de los Estados Unidos a través de un formulario que se llama el I-539, que se llena, se radica con inmigración, con USCIS, y ese formulario le permite a la persona que con su pasaporte y su visa y su entrada sellado, su I-94, le pida a inmigración que le cambie su estatus de visa de no emigrar, que podría ser una visa de turismo, y en el ejemplo de que entró con visa de turismo y quiere cambiar a visa de estudiante, lo podría hacer, pero hay unos requisitos, y esos requisitos son de que la persona somete ese formulario previo a la expiración del tiempo que le daba esa entrada autorizada. Es decir, la persona entró con visa de turismo y le dieron 6 meses, y dentro de ese periodo de 6 meses decidió cambiar, lo puede hacer. Simplemente que no puede esperar posterior, salvo contadas excepciones que lo hemos hablado, es cuando la persona a lo mejor, estando aquí de turismo, se cayó, se rompió una pierna, cayó en un hospital y entonces pues definitivamente hay posibilidades de extenderla. Y pedir permiso para entonces extender esa estadía, cosa de que pueda terminar su tratamiento médico. O si es un cónyuge, un familiar cercano que él le está dando o ella le está dando cuidado médico, pues entonces puede pedir una extensión para decir estoy cuidando a mi familiar y necesito poderme quedar. Así que siempre tratando de hacerlo antes, en ocasiones lo hemos podido hacer posterior a la expiración de esa estadía, pero es bien riguroso como ellos miran eso. Tienen que haber razones poderosas para pedir esa extensión. Ojo, la intención es no quedarse en Estados Unidos. Eso es bien importante, eso siempre hay que recalcarlo. Ese es el propósito de las visas de no inmigrante. Es así. Y así que, aclarando, se puede cambiar. Se puede cambiar el tipo de visa. Incluso puede ser una persona que vino de estudiante y se terminó su programa y dijo, oye, lo único que hice fue estudiar. No tuve tiempo de ir ni a un parque. Y entonces puede cambiar antes de salir y regresar a su país luego de culminar sus estudios. Puede pedir una visa para turismo dentro de los Estados Unidos. Eso te iba a preguntar. O sea, que sí se puede hacer el cambio dentro de Estados Unidos. No tiene que salir. No tiene que salir. Mientras no viole el tiempo requerido. O sea, mientras no acumule un tiempo ilegal. O sea, que si va a tomar esa decisión, la tiene que tomar con tiempo. Sí, porque si acumula un tiempo ilegal, por ejemplo, esperó a última hora y se le venció el tipo de visa que tiene, va a incurrir en un problema porque probablemente no va a cualificar, porque la idea es que nunca te acumules tiempo ilegal. Es así, y demostrar que tiene los fondos para poderse quedar visitando. En esa aplicación debe colocar suficiente información para decir que terminó sus estudios, tiene dinero para poder subsistir aquí. ¿Por qué? Porque ellos quieren asegurarse que la persona no viene a trabajar sin autorización. Así que debe de demostrar que cuenta con dinero para poder quedarse en un hotel, visitar los parques, transportarse un tiempo.
Y ahora que estamos hablando de cambiar la visa, ¿qué pasa si lo que la persona quiere es extender la visa? Como por ejemplo, y tocaste un poquito acerca de la extensión, porque una de las razones puede ser una razón de a último minuto. Por ejemplo, las visas de turista a último minuto, alguien sufrió un accidente o algo así. Pero, ¿qué pasa si la quieren extender, además de ese tipo de extensión que sea por una emergencia médica? Si la quieren extender, utilizan el mismo formulario, el mismo 539. Eso tiene unas casillitas que uno escoge si uno quiere extender o si uno quiere cambiar. Cada cosa que uno decida hacer requiere unos requisitos y las mismas instrucciones del formulario dicen cuáles son la documentación que debe acompañar ese formulario, pero lo puedes extender. Lo puedes extender a veces una o dos extensiones. Yo he visto que las personas hacen corridas una detrás de la otra, siempre que han mantenido su estatus y si tienen razones de peso. Claro. Están recibiendo tratamiento médico, tienen todavía órdenes del médico de seguir con su tratamiento un tiempo prolongado, entonces hacen sus extensiones. Siempre es bueno recomendarle, porque lo hemos visto en la oficina, especialmente si usted vino con una visa de turista, ya sea que vaya a cambiar el estatus o ya sea que lo vaya a extender, guarden sus documentos, especialmente si vino de turista, aunque no lo crea, ese recibito, esa taquilla que se pagó en ese museo, esa taquilla que fue a ese concierto ya que estaba en tal sitio y vino esa persona que usted quería ver, guárdelo, porque todas esas cosas, de la misma manera que para otro tipo de beneficio le van a requerir evidencia, más evidencia de la que ya proveyó. Si a ellos les interesa ver más evidencia, para ese tipo de cambios también se lo pueden pedir. Y todos esos documentos son válidos. Y lo hemos visto, tenemos varios ejemplos. Guárdense ese ticket del parque, esa transacción de hotel. ¿Y las fotos que se sacaron? Sáquense unas fotitos, esas fotitos. Hay gente que no le gusta las fotos, pero por lo menos guarden sus recibitos y sus cosas, porque a veces no es que tengan la intención de quedarse, pero las cosas pasan, como por ejemplo estábamos hablando de accidentes, y si tiene que pedir una extensión, pues quizás ellos quieran ver, ¿realmente estuviste paseando? Y porque inmigración siempre va a querer ver evidencias, y las evidencias son en blanco y negro. Por documento, como usted dice, los recibos, facturas, los gastos, incluso las transacciones de la cuenta, todo eso puede funcionar para ofrecer a la inmigración suficiente evidencia que demuestre que lo que usted está indicando en los formularios al extender o cambiar es correcto y es cierto. Bueno, entonces sabemos que si las personas vienen con visa de no inmigrar, vienen autorizadas a estar en los Estados Unidos. Y si fuera el caso que la persona llega, disfruta de su estadía, vamos a decir que la persona vino con visa de turismo, lo está pasando espectacular, le encanta aquí, le disfrutando de los Estados Unidos su primera vez y no se quiere ir. ¿Cuál es la recomendación que uno le puede hacer a una persona en esas circunstancias? Vamos a dar la recomendación primero aquí a las personas que nos están viendo. No se olviden de suscribirse, de darle like, de prender las notificaciones y de compartir este video para que le siga llegando a otras personas y podamos nosotros seguir informándolos con las leyes correctas acerca de su proceso migratorio. No se olviden de hacer preguntas porque las vamos a utilizar para ayudar a discutir los temas que más le conciernen. Para contestar la pregunta, si se te está acabando la estadía de ese tipo de visa que solicitaste y no has logrado una extensión o no la sometiste a tiempo y sabes que pues probablemente no te la van a aprobar, o un cambio de visa, la verdad es que lo correcto es que salgas del país de manera correcta, que no acumules tiempo ilegal, que no caigas en lo que le llaman en inglés un overstay, porque un overstay, sea lo que sea, es una persona ilegal. Entró legalmente, pero se quedó ilegal. Tú no quieres caer en eso. Pues una posibilidad puede ser, si hay un familiar, un pariente, ya sea mamá, papá, hijo, hija, hermanos o hermanas, son diferentes categorías, pero eso sería otro programa, pero que pueda hacer alguna petición familiar por usted, pues puede pedirle que lo ayude con ese proceso, que le haga algún tipo de petición. Pero lo importante es no caer y acumular tiempo ilegal, porque si usted acumula tiempo ilegal y tiene la posibilidad de cualificar para alguna otra visa, inclusive una de empleador, que puede ser, o que alguien lo pida por su trabajo, o que usted mismo tenga algún tipo de preparación que pueda ser de interés para el país y pueda cualificar para ese tipo de visa, ya allí daña su récord. Ahí daña ya su proceso. Pero una pregunta, la I-130, si la somete, ¿se puede quedar? La I-130, bueno, ahí hay un truquito, ahí hay unas cláusulas.
La I-130, de la única manera que te puedes quedar con esa entrada legal que tuviste como un inmigrante es que quien te pida sea un ciudadano americano, que sea cónyuge, papá, mamá o hijos, pero si es papá o mamá, los hijos tienen que ser menores de 21 años, para que entonces puedan convertirse en lo que le llaman un familiar inmediato y puedas quizás llegar a obtener tu residencia si después tú cambias de idea y tu intención es quedarte en este país. Pero de otro modo, entonces lo que estamos diciendo es que la persona, si no tiene ese pariente inmediato aquí, debe de o extender o cambiar o retirarse de los Estados Unidos para no acumular tiempo ilegal. Claro, lo importante aquí es no acumular tiempo ilegal. Tú no acumulas tiempo ilegal y tú no incurres en ninguno de los problemas que puedan estar incurriendo muchas otras personas y siempre vas a tener la posibilidad de aplicar para algún tipo de beneficio migratorio y siempre vas a poder tener la oportunidad de entrar al país, si ese es tu deseo, ya sea para quedarte a través de algún tipo de beneficio que aplique o para cualquier otro tipo de visa no inmigrante que te interese en el futuro por cualquier tipo de categoría. Excelente. Entonces, bueno, para recapitular, las personas que fuera de los Estados Unidos pueden pedir sus visas en el extranjero, en la embajada americana, quedan aprobados, entran, una vez están aquí, tienen diferentes opciones, pueden cambiar, pueden extender, pueden cualificar para peticiones, si son parientes inmediatos. Y sabemos cuáles son los factores que posiblemente podrían intervenir en el proceso y a lo mejor impedirle una aprobación, que son los factores que tú dijiste cuando son visas de no inmigrar. En ese sentido, las personas deben estar seguras de que cualifican. Hay que tener cuidado de lo que dicen en esa entrevista, tienen que ser completamente sinceros, completamente íntegros y como explicamos ya, tienen que seguir los procedimientos correctos para no violar ningún tipo de término. Exactamente, es decir, si la visa le permite estadías de 6 meses, quedarse 6 meses y también cumplir con lo que esa visa en particular le permite hacer. Si la visa viene para trabajo, es para trabajar. Si la visa dice estudiante, es para estudiar. Si la visa dice que no trabaje, por favor, no trabaje. Porque aunque la mayoría de las personas hacen lo contrario, no trabaje. Porque cualquier detalle que se supone que usted no hiciera y usted lo hizo, inmigración lo puede tomar lo puede utilizar para tomar una decisión bajo el ejercicio de discreción y no aprobarle algún beneficio que usted esté buscando. ¿Por qué? Porque no siguió las instrucciones. Y una cosa bien importante que yo estoy notando es que ahora, como hay tanta tecnología, estamos viendo que el gobierno federal ya ha podido alcanzar suficiente tecnología para poder conectar todas las diferentes agencias. Claro que sí. Y darse cuenta de cuando una persona está aquí y se quedó, lo que ella estaba mencionando, una sobreestadía, o empezó a trabajar. De alguna manera, hay diferentes maneras y mecanismos que ellos tienen para investigar y darse cuenta si la persona que está aquí bajo una visa y la visa le permite hacer ciertas cosas, está incurriendo en actividades que están fuera de lo que esa visa le permite hacer. Así mismo es, así mismo es. Así que se los decimos para que le presten atención a eso y no vayan a excederse en lo que la visa le permita hacer. Y trabajar sobre todo es algo que yo he visto que se están dando cuenta en los aeropuertos, por ejemplo, es una de las situaciones donde yo he visto que los mismas personas entran al aeropuerto y los ponen en un cuartito, lo que le llaman es llevarlos al cuartito. Sí, el famoso cuartito. El famoso cuartito donde la persona, pues, ¿qué hacen? Pues le hacen muchas preguntas sobre qué viene a hacer, quién conoce aquí, que si vienen a trabajar, que si ya han trabajado. Entonces la persona se pone en una situación bien incómoda porque si ya ha trabajado y allí le están preguntando si ha trabajado o no, dice que no, entonces ellos lo van a confrontar con la realidad que es que ya ellos saben que la persona trabajó. Entonces son dos cosas. Le mintió a un oficial. Primero hizo algo que no debió hacer, que fue trabajar sin autorización. Número 2, le mintió a un oficial de inmigración. Que eso es un error grave también. ¿Cuál es el mejor momento o qué es la mejor alternativa para usted informarse acerca de una visa de no inmigrante? Mire, busque asesoría legal.
busque asesoría legal. No se olvide de que cada caso es independiente. El caso de usted no es el caso de su hermana, ni de su hermano, ni de su papá, ni de su mamá, aunque usted no lo crea y aunque sean familia, no lo es. Cada caso es individual y así mismo los va a tratar inmigración. Inmigración los trata por cada caso individual. ¿Qué debe de tener cuando vaya un abogado? Todo tipo de documento que usted entienda que vamos a necesitar para evaluar su caso, ya sea porque haya estado en este país antes o ya sea sus antecedentes que tenga, no necesariamente antecedentes malos, sino antecedentes de vida. Todo lo que usted tenga, sabe que cuando usted se dirija a su abogado va a necesitar todo ese tipo de cosas. ¿Qué otra cosa podemos decir que va a necesitar una persona para una asesoría? También ser honestos con los abogados, pero ser honestos también en sus solicitudes. Porque es que lo peor que le puede pasar a una persona es que lo confronten con un dato que usted lo reclamó de una manera y cuando se buscan las evidencias por otro lado, pues no hay consistencia en eso. Exactamente. Que es una de las cosas que más vemos. Es lo que más busca inmigración. Siempre es la consistencia y la verdad. Hay muchas cosas que se pueden sobrellevar mientras se acerquen con la verdad. La mentira no nos lleva ni en la vida a ningún sitio. Recuerden, no dejen de suscribirse. Estamos aquí para ayudarlos. Si necesitan alguna asesoría legal, comuníquense con nosotros a Immigration Universe Attorneys al 407-818-1244. Síganos en nuestra página Inmigración para Latinos. Suscríbase al canal, por favor, dele like. Prenda la campanita, comparta y comente. Déjennos esos mensajes que nos va a ayudar a entender cuáles son las dudas que usted tiene para seguir creando contenido. Y desearles que un feliz año. Un feliz año en este año 2026. Un feliz año, muchas cosas buenas, muchas cosas lindas. Y búsquenos, que estamos aquí para ayudarlos. Gracias, Mayra. Gracias a ustedes y que tengan un lindo año. Un lindo año. Que tengan un lindo año.